Bueno, vamos a ver la unidad 7 que habla de los contratos. Como concepto de contrato, el artículo 957 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que el contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Elementos del contrato. Tenemos elementos esenciales y elementos naturales y elementos accidentales. Dentro de los elementos esenciales tenemos la capacidad que deben tener los contratantes, que deben tener las partes para poder contratar. Es nulo el contrato celebrado por un incapaz. Por ejemplo, si yo quiero venderle un inmueble a un menor de edad, a un menor de 10 años, lógicamente ese contrato es nulo. El consentimiento, que es la manifestación de voluntad que deben prestar las partes, tanto el comprador como el vendedor, en el contrato de compraventa, el locador como el locatario, en el contrato de locación. Este consentimiento, que es la expresión de la libre voluntad de las partes, no tiene que estar viciada por ninguno de los vicios que afectan a los actos jurídicos. O sea, no tiene que estar viciado por error, por dolo o por violencia. El objeto de los contratos. El objeto de los contratos va a ser la prestación, esa cosa que tenga que entregar o ese hecho que tenga que hacer o tenga que no hacer una de las partes con relación a la otra. Y la causa de los contratos va a ser siempre entendida como la causa fuente, o sea, lo que da origen a esa vinculación entre las partes, lo que da origen a ese acuerdo común de voluntades, que puede ser en el contrato de compraventa, la compraventa de una cosa, el contrato de locación, la locación de una cosa o de una obra o la prestación de un servicio, etc. Después tenemos los elementos naturales y los elementos accidentales. Los elementos naturales son aquellos elementos que surgen de la naturaleza misma del contrato. Por ejemplo, en el contrato de donación, un elemento natural es la gratuidad de ese contrato. En un contrato de compra-venta, un elemento natural es el pago del precio, la onerosidad que el comprador le debe al vendedor. Y después tenemos los elementos accidentales, que son cláusulas accesorias que incorporan las partes en un contrato. Por ejemplo, que el precio deberá pagarse en una moneda determinada, en tantas cuotas o con una modalidad determinada. Esos son elementos accidentales que incorporan accidentalmente las partes cuando confeccionan el contrato en sí. Capacidad. Las partes que celebren un contrato deben ser plenamente capaces para poder contratar. Los actos celebrados por incapaces son nulos. Hablábamos el ejemplo del menor de edad. Consentimiento. El consentimiento es la manifestación de la voluntad de las partes. Esa manifestación puede ser otorgada en forma expresa o en forma tácita. Esta manifestación de la voluntad en los contratos se va a dar por medio de la oferta y por medio de la aceptación. La oferta, caracteres, y la aceptación, caracteres. Para que la oferta sea válida, debe ser hecha a personas determinadas. Por ejemplo, si yo voy a un supermercado y veo un cartel que dice hoy oferta de productos lácteos al 30% de descuento, eso es una invitación a ofertar, no es una oferta en sí, porque no está dirigida a una persona determinada, sino al público en general. La oferta tiene que estar, como dijimos, tiene que ser determinada y tiene que reunir todas las características necesarias para que la otra parte pueda entender lo que se está ofreciendo. Y la aceptación, como caracteres, tiene que ser lisa y llana, o sea, yo tengo que aceptar lo que me están ofreciendo. Si yo incorporo algún otro tipo de condición,
esa aceptación no vale como tal y lo que estoy haciendo es generar una nueva oferta. Causa. Por causa, como dijimos recién, en el nuevo Código Civil y Comercial, el artículo 726 se refiere a la causa fuente. La causa fuente es el origen de la obligación, el hecho por el que nace la obligación de las partes en el contrato. Y en el ejemplo acá tenemos, ejemplo de causa fuente puede ser un contrato de compra-venta o, por ejemplo, una responsabilidad derivada de una responsabilidad extracontractual, un accidente de tránsito que genera que una persona tenga la obligación de repararle a otra los daños que le ha causado. Objeto de los contratos. El objeto, como dijimos, es la prestación debida por las partes, la cosa o el hecho sobre el cual recae la obligación contraída. El artículo 1003 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que deben ser, como objeto de los contratos, deben ser cosas determinadas o determinables, que estén en el comercio o que por un motivo especial no estuviese prohibido su enajenación, ni que se trate de hechos que sean imposibles o ilícitos o contrarios a la moral o al orden público. Por ejemplo, yo no podría venderle a otra persona los portones del Parque General San Martín, porque no son cosas que estén en el comercio, son bienes del dominio público. Entonces, para que el objeto sea válido debe cumplir estas características. La forma. ¿Qué es lo que es la forma en los contratos? La forma es un conjunto de prescripciones que establece la ley respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico. El artículo 1017 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que deben ser redactados, o sea, confeccionados los contratos, a través de una escritura pública aquellos contratos que tengan por objeto la adquisición, la transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles, y también los contratos que tengan por objeto derechos litigiosos o dudosos sobre inmuebles. Ese tipo de contratos, si yo quiero comprar una casa, la única forma válida que me establece la ley, el Código Civil y Comercial, es a través de una escritura pública ante escribano. La prueba. ¿Qué es lo que es la prueba? La prueba son los medios para demostrar que existe ese contrato. Son los medios para demostrar la existencia de ese contrato. ¿Quién tiene que probar? ¿Quién carga con la prueba? La carga de la prueba le incumbe a quien alega el hecho en el cual se funda su acción o su excepción. Medios de prueba. El artículo 1019 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que los contratos pueden ser probados por todos los medios que sean aptos para llevar a una convicción razonable. ¿A quién tienen que probarle? ¿A quién hay que formarle esa convicción? Al juez, lógicamente, que es el que va a resolver. Interpretación de los contratos, otro punto del programa. El artículo 961 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse siempre de buena fe. Se entiende por buena fe lo que las partes deben mantener en cuanto a cómo deben actuar en la celebración de un contrato. Después el programa nos pide la excepción de contrato no cumplido. ¿Qué es lo que es esto de la excepción de contrato no cumplido? El artículo 1031 del Código Civil y Comercial dice: en los contratos bilaterales, una de las partes no podrá demandar el cumplimiento del contrato, o sea, no le puede demandar el cumplimiento del contrato a la otra parte, si no prueba ella haber cumplido con su obligación u ofreciere cumplirla o prueba que su obligación es a plazo. O sea, yo no puedo demandar si no cumplo. Ese es el criterio o el principio general. Después tenemos el pacto comisorio. ¿Qué es lo que es el pacto comisorio?
El pacto comisorio consiste en la facultad que tienen las partes de poder reclamar la resolución del contrato cuando la otra parte no ha cumplido con las obligaciones a su cargo. El pacto comisorio puede ser acordado en forma expresa o tácita. La forma expresa es aquella en la cual, ante el incumplimiento de una de las partes, la otra puede solicitar directamente la resolución del contrato. Y la tácita está regulada en el artículo 1088 del Código Civil y Comercial, que dice que, ocurrido el incumplimiento de una de las partes, la otra, como no está expresamente establecido el pacto comisorio en el contrato, debe intimarla por un plazo de 15 días a que cumpla. Si en ese plazo no cumple, o sea, transcurrido ese plazo, recién ahí puede dar por extinguido el contrato, haciéndose cargo de las consecuencias y de los daños y perjuicios de la parte que incumplió.